Lagarto, muchas gracias. Bueno, en el día de ayer se dio a conocer la información que un alto porcentaje de los edificios construidos antes del año 2005 estarían fuera de las normas de seguridad actuales. Por eso nos vinimos hasta la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo y estamos con el director Dante Bufa por dos cuestiones. Primero, para conocer el estado real justamente de estas edificaciones, y segundo, porque, digamos, se nos planteó el tema de cómo se hace para habilitar un edificio, cómo es hoy el trámite para habilitar un supuesto edificio que nosotros quisiéramos habilitar. Bueno, justamente estamos, Dante. Buenos días. La primera pregunta es, bueno, con respecto a la información de ayer, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación de estos edificios construidos antes del año 2005, poniendo el año justamente 2005 por lo sucedido en Cromañón, bien, y las normas de seguridad que se implementaron desde allí? En principio tenemos que decir que ninguna norma puede ser aplicada con retroactividad. Por lo tanto, esos edificios fueron construidos con las normas que existían en aquel momento. O sea, no estaban fuera de norma. Al ajustarse después en el año 2005 como consecuencia del problema de Cromañón, las normas estas en cuanto a seguridad, evidentemente estos quedaron fuera de norma. No es que quedaron fuera de norma, quedaron con la seguridad que tenían. ¿Qué sucede en este momento cuando tú quieres habilitar uno de estos edificios? Normalmente lo que sucede es lo siguiente: se pide un informe a bombero, y bombero normalmente lo que hace, dice qué es lo que falta adecuar en esos lugares. De esas cosas, evidentemente, va a haber cosas que pueden adecuarse, porque son fáciles, sencillas, o son simplemente cosas que pueden hacerse, y hay otras cosas que son imposibles ejecutar después por tener una obra ya hecha y que adecuarla a las características que se solicitan hoy en cuanto a condiciones de seguridad, riesgo contra incendio y demás, no pueden hacerse. Bien, ¿y qué sucede entonces al momento de decir, bueno, las normas actuales dicen, por ejemplo, que los edificios deben contener una escalera presurizada? Tenemos justamente en el centro viejo, por así decirlo, edificios que no las contienen. ¿Qué pasa el día de hoy con eso? ¿Cuál es la solución que se le da? Bien, estas cuestiones de que son generales a todo el edificio, hay que trasladárselas a lo que es el consorcio. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que ver si se puede hacer o no se puede hacer estas escaleras. O sea, si Obras Privadas, la Municipalidad de Córdoba lo puede exigir perfectamente, pero vuelvo a repetir, hay casos en que es imposible su ejecución por muchas razones. Por la forma en cómo está ejecutado el edificio, por la forma en cómo están ejecutadas estas escaleras, e inclusive, no hablemos solamente de eso, sino de los medios de evacuación, escaleras, pasillos, si bien, vuelvo a repetir, estaban de acuerdo a la norma anterior, hoy en día puede ser que no estén más de acuerdo a la norma, porque los anchos, por ejemplo, son menores a los exigidos hoy en día, todo. O sea que igualmente se recibe una habilitación, se recibe una autorización, por ejemplo, para que ese inmueble sea habitable, aunque no cumplas con las normas actuales. Esos inmuebles están habitados, y vuelvo a repetir, están habilitados para ser habitados con las normas anteriores a las que se han dictado últimamente. Bien. También trascendía la noticia o la información de que desde la Cámara de Propiedad Horizontal se están estableciendo algunas reuniones con concejales o con justamente persona dedicada al tema para establecer alguna serie de normas nuevas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se reformule o de que nazcan, por así decirlo, normas nuevas de seguridad? Sí. No tanto en cuanto a normas nuevas, pero sí en cuanto a procedimientos. O sea, se están estudiando ordenanzas en cuanto a procedimientos para la habilitación de locales comerciales, de edificios, de grandes centros comerciales, etcétera, etcétera. Bien. Bufa, pasando a otro tema, y como decíamos recién, suponemos, planteamos una situación hipotética donde tenemos un edificio nuevo, por ejemplo, yo en persona tengo un edificio nuevo de 6 pisos con 2 departamentos por cada piso y lo quiero habilitar. ¿Cuál es el trámite correspondiente hoy por hoy para que se autorice? Bien, el trámite es, el que todo el mundo conoce, digamos, en el sentido de todos aquellos que vienen a tramitar aquí en Obras Privadas, que es la presentación del expediente. Con la presentación del expediente se aprueban los planos, con la aprobación de los planos, finalmente llega la etapa del final de obra. Lo hago todo esto muy resumido, ¿no? En la etapa del final de obra hay que presentar el certificado de bomberos, el informe de bomberos. Hablemos en esos términos, el informe de bomberos respecto a las medidas de seguridad contra incendio que tiene el edificio, si se han cumplido o no, medidas que se fueron solicitadas con anterioridad por la Dirección de Obras Privadas, que es, en definitiva, quien otorga el final de obra. ¿Y el bomberos entonces no tiene la potestad de decir esto se autoriza o esto no? No. Bombero lo que hace es un informe. Es un informe que, entre comillas, podemos decir que es no vinculante.
Pero ojo, si tú autorizas algo que bombero dice que está mal, corre por tu cuenta y riesgo la cuestión de la autorización. O sea, el día de mañana no puedes irle a reclamar a bomberos que el incendio se produjo por una negligencia de ellos, sino que es por una negligencia de la administración pública municipal. Luego entonces del informe de bomberos termina por concluirse el final de obra y se autoriza. Exactamente, junto con el informe de bomberos, final de obra y autorización de ascensores. Hoy en día tenemos una ordenanza sobre ascensores que autoriza la habilitación de los ascensores y bueno, y si todo está en regla y de acuerdo al plano aprobado, se da el final de obra. Bufa, muchísimas gracias. No, de nada. Lagarto, continúan ustedes en estudios. Bueno, perfecto, muchas gracias. Esto es interesante, la nota, por lo que publicó, creo que fue esta semana, el Día a Día o La Voz del Interior, uno de los dos diarios, Sí. la cantidad de edificios que estaban fuera de norma. El día a día. El día a día, creo que cantidad de edificios, si se tiene en cuenta la ordenanza, quedaban fuera de norma el 80% de los edificios. Claro, hay una salvedad para hacer, aquellos que fueron construidos con anterioridad al 2005, ya no pueden modificarse, del 2005 para acá estarían dentro de la norma. Pero hay algunos casos muy curiosos, donde por ejemplo la norma dice, la ordenanza 10.453, dice que, por ejemplo, las escaleras tienen que tener como mínimo 1 metro de ancho, tomando de zócalo a zócalo, lo dice claramente la ordenanza. Y se han autorizado, se han hecho excepciones a edificios que tienen 80 centímetros. Siempre es la misma persona a la que le hacen excepciones. Siempre es el mismo, por lo menos el que descubrimos nosotros, ¿no? No sé si es que nosotros andaremos detrás de ese, pero siempre es el mismo al que le hacen excepciones a la ordenanza. Le aprobaron un edificio cuyas escaleras tienen 80 y la norma dice que tiene que tener 1 metro. ¿Bajo qué condición? Andá a saber cuál ha sido la condición. Pero siempre pasa lo mismo. Entonces, ¿para qué está la ordenanza si después hay una excepción que firma el funcionario de turno o el intendente de turno? ¿Bajo la denominación? Sí, seguramente. ¿Bajo la denominación? Concertación público-privada. Sí, y en este caso es anterior a la concertación, debe haber sido, yo me quedo con un departamento y pasa la escalera. Claro. Era una cosa así, más Claro. o menos. Pero, mirá, Y bueno, 20 poneme, centímetros. flaco, ¿Eh? está recién casado. 20 centímetros por Claro. escalera. Saca... Mirá. ¿Qué? Está feliz. ¿Te alcanza para un departamento, Lagui? 20 La centímetros ordenanza. por escalera. 4383. Cálculo del ancho de escalera, ordenanza 10.453. Del ancho, bueno, 1 metro. Y acá las especificaciones, y se debe tomar, el ancho se debe tomar desde los zócalos, ¿no? Bueno. Y fueron a medir al edificio y le daba 80. Ya. ¿Y cómo lo arreglamos? Esto ya el edificio está terminado. Igual Y bueno, sí. lo hiciste mal, hermano. Claro. Sí, claro, no lo vamos a tirar abajo. Bueno, ya te vamos a modificar una excepción, hacemos una excepción, qué sé yo. El día que pase algo en ese edificio, ¿quién se va a hacer cargo de que no se cumplió la norma? Sí. Ujú, O sea, y de todo lo que esté mal hecho. claro, todos jugamos con fuego en que nunca va a pasar. Sumá los 20 Pero si centímetros de pasa. cada escalera y te alcanzan para, qué sé yo, un departamentito de 64 metros. Claro, claro. O de Con los 20 centímetros que se ahorraban de escalera, bueno, Claro. bueno.